Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicar la unidad 14 para nivel cuarto de ESO, titulada España, Transición y Democracia. Tras la muerte de Franco se abre en España el periodo conocido como la Transición. Vamos a ver en este primer punto una transición sin ruptura en el que tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue coronado rey, asumiendo así la jefatura de Estado, y todo lo que sucedió tras este momento. Comenzando por esta unidad, vamos con el primer punto, que es una transición sin ruptura. Vamos a conocer qué es esto de la transición, desde la muerte de Franco a la llegada de Suárez en su primer apartado. ¿Qué es esto de la transición en España? Pues fue el proceso en el que hubo un cambio de régimen político. Pasamos de una dictadura franquista a la democracia que tenemos en la actualidad. Este proceso se inició tras la muerte de Franco, que ocurrió en 1975, concretamente el 20 de noviembre, y finalizó en 1982 con la primera alternancia pacífica en el gobierno con unas elecciones. ¿Qué pasará? Pues en 1975, como ya os he dicho, el general Franco murió y Juan Carlos I de Borbón fue coronado rey, asumiendo así la jefatura de Estado. En su discurso, cuando le coronan, que tenéis aquí en este enlace el vídeo, tenéis en un discurso de coronación al monarca donde manifiesta su deseo de instaurar un sistema democrático en España. Ya dejó muy claro Juan Carlos que él quería poner una democracia en España tras muchos años de dictadura. El rey mantuvo a Carlos Arias Navarro como jefe de gobierno. Recordad en la unidad del franquismo que lo vimos dando la noticia de que Franco había muerto. Pues bien, pero esto no le gusta a la oposición y manifestó su descontento de que Arias Navarro fuera el jefe de gobierno. Así que en 1976 el rey Juan Carlos forzó a Arias Navarro a dimitir del cargo. ¿Qué pasará después? Pues le sucederá un político que aparecerá nuevo en la historia de España. Ya era ministro en la época de Franco, pero era joven y este será Adolfo Suárez, que lo tenemos aquí en la imagen. Iniciará reformas que abrieron el camino hacia un sistema democrático. ¿Qué más hará Adolfo Suárez? Pues lo que hará primero es aprobar la ley para la reforma política en 1976, respaldada por referéndum, se había votado. Además, decreto de amnistía para los presos políticos, estos presos que estaban en la dictadura franquista, para que pudieran salir de la cárcel. Y además también legalizó los partidos políticos. Por primera vez ya podían haber diferentes partidos políticos en España tras la dictadura franquista y convocó elecciones en junio de 1977. Eran las primeras elecciones libres que se hacían desde 1936 en la Segunda República. Pero la realidad durante la transición democrática es que había una situación muy tensa. ¿Qué había? Pues había una grave crisis económica en 1976, que es la conocida crisis del petróleo, que afectó a todo el mundo. Además, se intensificaron los atentados terroristas de ETA, de los Grapos y de grupos de extrema derecha. Y gran malestar en el ejército por las reformas y la legalización del Partido Comunista, que llevaba a descontento. Siguiendo con este punto, vamos a conocer las primeras elecciones y elaboración de la Constitución española. Y es que llegará el momento de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. ¿Quién ganará estas elecciones? Pues la ganará un partido político que a día de hoy no existe, que es Unión de Centro Democrático, la UCD, que estaba liderado por el propio Adolfo Suárez, que hemos visto anteriormente. El segundo partido más votado fue el PSOE. Y detrás la Alianza Popular, que es la actual PP, Partido Popular, que se hicieron llamar antes Alianza Popular. Y después los partidos nacionalistas y catalán y vasco, el PNV.
¿Qué sucederá? Pues el nuevo gobierno, que no tenía mayoría absoluta, pues la UCD no ganó con mayoría absoluta, practicó una política de consenso. ¿A qué quiere decir esto? Llegando a acuerdos, ¿vale?, con los diferentes partidos políticos para poder tener un criterio común para gobernar y gobernar de una forma consensuada. Aquí tenemos imagen de los protagonistas políticos de este periodo. Aquí, si podéis reconocer, tenemos a Felipe González, líder del PSOE en la época, tenemos aquí a Adolfo Suárez y aquí también tenemos a Calvo Sotelo, que luego conoceremos su papel. Bueno, pues aquí tenemos que se firmaron entre diferentes partidos políticos y los sindicatos los pactos de la Moncloa. Muy importante esto, para abordar la grave crisis económica que tenía España en este periodo. ¿Qué acordarán? Pues se controló la inflación, que habían subido los precios en la época debido a la crisis. Se acordó una inversión del Estado en servicios sociales, reconocimiento de asociación sindical, que pudieran ser legales los sindicatos, y aumento de impuestos, pero teniendo en cuenta las diferencias de renta, o sea, paga más quien más gana y pagan menos los que ganan menos. Os recuerdo que en este enlace aquí tenéis un vídeo de YouTube del momento de la firma de los pactos de la Moncloa. Además, se puso en marcha la autonomía en las diferentes regiones españolas. Recordad que con el franquismo esto se había perdido y se concedió los primeros estatutos de autonomía, primero a Cataluña y al País Vasco. ¿Qué pasará con todos estos acuerdos? Pues se redactó una constitución plenamente democrática, que fue aprobada por una amplia mayoría de la población en 1978. Es la actual Constitución española que tenemos vigente. ¿Cuáles son las características de esta Constitución española? Lo primero, definía a España como un Estado de derecho con una monarquía parlamentaria, por eso tenemos como jefe de Estado al rey, bajo una soberanía popular, o sea que todo el pueblo puede votar mayor de 18 años. Organización territorial bajo comunidades autónomas, que esto se había perdido con el franquismo. Y a día de hoy España tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada una tiene su respectivo estatuto de autonomía que rigen sus competencias y funcionamientos e instituciones. Además, también se acordó la división de poderes del Estado, pluralismo político y defensa de libertades individuales, y se crean instituciones como el Tribunal Constitucional, cuya misión es velar por las leyes y las autoridades y que se respete la Constitución. Lo que hace el Tribunal Constitucional es velar que no se incumpla la Constitución del 78. Y aparece la figura del defensor del pueblo, que tiene la misión de controlar que no se vulneren los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de España. El último apartado de este primer punto es el intento golpista del 23F, conocido así, y la consolidación de la democracia. ¿Qué pasará en estas fechas? Pues en 1979 se convocaron nuevas elecciones, que volvió a ganar la UCD, el partido de Adolfo Suárez. Sin embargo, la crisis económica y la división interna en esta coalición, ¿vale?, en este partido político, provocaron la dimisión de Adolfo Suárez, aunque nunca Adolfo Suárez dirá por qué dimite, pero dimitirá en 1981. Aquí tenéis un vídeo del momento. ¿Y qué pasará en ese instante? Pues se convocan cortes por la dimisión del presidente del gobierno y se está en ese momento, el 23 de febrero de 1981, nombrando a Leopoldo Calvo Sotelo como el nuevo presidente del gobierno debido a la dimisión de Adolfo Suárez. Y en ese instante entran la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, en esta sesión parlamentaria que, como os decía, se estaba votando a Calvo Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez, y se produce un intento de golpe de Estado. Se toma por las armas el Congreso de los Diputados y entra, en este caso,
Tejero, que lo tenemos aquí, y se pone a disparar al techo en pleno Congreso de los Diputados intentando dar un golpe de Estado. España entra otra vez en un momento de tensión. Aquí podemos ver el instante del 23F y no se sabe qué va a suceder con España, si nuevamente va a entrar una dictadura militar. Pero aquí el gran protagonista será Juan Carlos I, el rey, que con su actuación y la falta de apoyo de partidos políticos a este golpe de Estado fueron decisivos para que el golpe fracasara. Además, también el apoyo de la población española, que estaba totalmente en contra de este golpe de Estado. Tejero acabará en la cárcel y será paralizado este golpe de Estado. Será finalmente nombrado como presidente del gobierno Calvo Sotelo, que tuvo que afrontar la crisis y los actos terroristas de la época. Su decisión más importante será el ingreso de España en la OTAN. Recordad que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es, por así decir, la organización de Estados Unidos con los países capitalistas. Entraremos en 1982. Aquí tenéis un vídeo de ese momento y aquí la foto de Calvo Sotelo como segundo presidente del gobierno que está en este periodo. Las elecciones de octubre de 1982, ese año, dieron el triunfo por mayoría absoluta al PSOE. Aquí tenemos el momento en el que se ganan las elecciones con su líder socialista Felipe González. Esta primera alternancia política pacífica se suele considerar el final de la transición, estas elecciones de 1982, terminando aquí nuestro primer punto de la unidad. Tras las elecciones de 1982 se considera que el periodo de la transición había acabado. Así nos vamos ahora a lo que se conoce como la democracia en España hasta la actualidad. Vamos a conocer en el punto 2 los gobiernos de la democracia hasta hoy día. Vamos a conocer ahora los gobiernos de la democracia de España hasta la actualidad. La primera fase de los gobiernos de la democracia de España son los socialistas, el PSOE, que estuvieron en el poder del año 82 a 1996. Hasta 1996, como os decía, los gobiernos socialistas se sucedieron, y en este caso estaban presididos por el sevillano Felipe González, que lo tenemos aquí en una foto. Ha sido la etapa más larga de gobierno de un partido en toda la historia de la democracia de España. ¿Qué hará el PSOE cuando esté en el gobierno? Pues completaron el Estatuto de Autonomías de las diferentes comunidades autónomas que faltaban y la incorporación de España a la CEE, la antigua Unión Europea, que se llamaba Comunidad Económica Europea. Se incorporaron en 1986. Reformas que modernizaron nuestro país en esta época. Pues lo primero que hicieron el Partido Socialista es ampliar el estado de bienestar, servicios sociales públicos para España como la sanidad, la educación y prestación por desempleo o pensiones a la jubilación. El Estado financia los servicios con el fin de garantizar una calidad de vida digna para todos sus ciudadanos, recogido, claro está, con los impuestos de los ciudadanos. Se realizaron obras públicas para mejorar autovías y líneas ferroviarias de alta velocidad. Además, también se atendió la seguridad pública, reformando el ejército y cooperando con Francia para luchar contra ETA. Se reformó la economía, pero esto también llevó limitación. Desempleo que llegó al 24% en 1993, muy elevado. Y además también una elevada deuda del Estado por todas estas mejoras que se intentaron hacer, pero llevaron también a una crisis en España.
En este contexto ocurrirá la guerra del Golfo Pérsico, donde España mandará tropas a Irak para colaborar con la ONU. Ahí tenéis imágenes de ese momento. A finales de los 80, el gobierno socialista obtuvo menos popularidad por escándalos de corrupción política en personalidades del PSOE y el escándalo de los GAL. ¿Qué es esto? Pues son grupos antiterroristas de liberación que se encargaban de asesinar a los terroristas de ETA, a combatir contra ETA, con sus mismos métodos, o sea, también atentando contra ellos. Esto llevará el día después a unas nuevas elecciones y finalmente tomarán las elecciones y ganarán las elecciones en 1996 el Partido Popular, que estará en el gobierno de 1996 al año 2004 con su protagonista, que será José María Aznar, que tenemos aquí en una imagen. En 1996, como ya os decía, el Partido Popular, antigua Alianza Popular, que ya cambió de nombre, ganó las elecciones generales y su líder, José María Aznar, formó el gobierno. Su primera legislatura no contó con mayoría absoluta, no ganó las elecciones por mayoría absoluta, por lo que pactó con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Como ya sabéis, tenéis aquí un vídeo del momento. ¿Qué reformas hizo el Partido Popular? Sobre todo las hizo centradas en la economía. Logró disminuir la deuda del Estado, en parte vendiendo empresas públicas, todo lo que había hecho anteriormente el PSOE, vendiendo empresas públicas que pasaron a manos privadas. Redujo el desempleo, que era muy alto en época del PSOE, y finalmente adoptó el euro como moneda única europea en el año 2002, sustituyendo la peseta que estaba vigente en ese periodo. Aquí tenéis un vídeo de cómo fue el cambio de la peseta al euro. En el año 2000 volvió a ganar las elecciones, pero esta vez con mayoría absoluta. ¿Ahora qué pasará? Pues reformó la ley de partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Declarando ilegales a aquellos que no condenasen la violencia. Además, promulgó la ley de extranjería para evitar la entrada ilegal de inmigrantes en España. Pero se hizo amistad en este periodo Aznar con Bush, el presidente de Estados Unidos, y secundó la intervención militar en Irak en 2003, junto con Inglaterra, con el presidente Tony Blair. Aquí tenéis la famosa foto en Azores de los tres mandatarios, Aznar, Bush y Tony Blair, que apoyaban la guerra de Irak. Una guerra que se consideró ilegal porque decían que tenían armas de destrucción masiva en Irak. Se entró en guerra, que la vivimos mucho de los españoles viéndola en televisión y conociendo todo lo que sucedía, y luego tuvo grandes escándalos porque realmente estas bombas de destrucción masiva en Irak nunca se demostraron que las tenía el país. Además de todo esto, comenzó el boom de la construcción en España, que permitió bajar el paro y disminuyó el déficit público. Se construyó muchísimo en España, llevó a que muchísimos jóvenes dejaran los estudios para trabajar, pero luego todo esto también llevó a una gran crisis económica. Ocurrirá un hecho durante el gobierno de Aznar muy importante en la historia de España, y fue justamente antes de las elecciones, y es que comenzó muchísimo descontento por la guerra de Irak, y el 11 de marzo del año 2004 una serie de atentados islamistas en varios trenes de cercanía provocaron en Madrid la muerte de 191 personas e hirieron a otras 1.500, los famosos atentados del 11M, como consecuencia por el apoyo de España en la guerra de Irak. Esto llevará a que en las noticias al comienzo se pensaba que este atentado había sido provocado por ETA, pero 3 días después, en medio de la conmoción social, se celebran nuevas elecciones y se demuestra que este atentado realmente no era de ETA, sino de Al-Qaeda. Esto lleva a un gran descontento social. Gente considera en España que el gobierno había mentido diciendo que había sido el atentado de ETA, y en las noticias internacionales se hablaba de Al-Qaeda, que en España era desconocido todo este tema, y se celebran nuevas elecciones. Como ya os decía,
estas elecciones provocarán un cambio en el país. Aquí tenéis la portada del periódico del País en la época, en el día del atentado, en el que se manifiesta que realmente este atentado ha sido de ETA. Y como ya sabéis, luego se demuestra que no, que es de Al-Qaeda. Este engaño le pasará factura en las elecciones al Partido Popular y volverá tras las elecciones a ganar en el poder los socialistas, el PSOE. Del año 2004 al 2011 estará en el gobierno el PSOE con su protagonista al gobierno el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE en el 2004 ganará las elecciones, como ya os he dicho, con Zapatero, pero sin mayoría absoluta. ¿Qué reformas hará Zapatero cuando esté al frente del gobierno? Lo primero que hizo fue ampliar los derechos de algunos colectivos que no lo tenían reconocido en España, como los homosexuales, autorizando sus bodas. Será el presidente que autorice las bodas de homosexuales. Además, creó la ley de dependencia, una ley muy importante que beneficia a personas con discapacidad o que necesitan del cuidado de otras personas, dando ayudas económicas. Reformó la ley del aborto, en la que menores de entre 16 y 18 años podían decidir abortar sin consentimiento de sus padres. Esto también llevó al descontento de ciudadanos que estaban en contra de esta reforma muy moderna también para la época. Y además también reformó varios estatutos de autonomía, entre ellos el de Andalucía en 2007, que fue aprobado por referéndum. Todas estas reformas causaron gran crispación en la sociedad y agravaron en su segundo mandato, que fue del 2008 al 2011, la crisis económica que venía ya afianzada por periodos anteriores con el boom de la construcción, llevando a ganar las elecciones en 2011 al PP con Mariano Rajoy al frente. Este periodo de gobierno, aquí tenemos a Mariano Rajoy, este nuevo periodo del gobierno llevado por el PP será el Partido Popular y una moción de censura que dará su final. El Partido Popular estará en el poder del año 2011 al 2018, como ya os decía, al frente con Mariano Rajoy, que ganará las elecciones en el 2011. En el 2015 se convocan nuevas elecciones que dan mayoría de votos al PP, pero sin mayoría absoluta nuevamente y no logran formar gobierno. Se convocan unas segundas nuevas elecciones en el año 2016 y nuevamente gana el PP las elecciones, pero tiene que pactar con Ciudadanos, un nuevo partido político que emerge en estos periodos. Durante el segundo gobierno de Rajoy se encontrarán los siguientes asuntos. Entre ellos se enfrentará el problema de la independencia de Cataluña con el referéndum del 1 de octubre de 2017, que agravará una gran crisis en España provocada por los catalanes porque quieren la independencia. Además, grandes protestas de los pensionistas porque se les sube la pensión muy poco con respecto a lo que está subiendo de precio el nivel de vida en España, y tendrá grandes protestas por parte de los pensionistas. Estos pensionistas son protagonistas en la época del franquismo y de la transición española y ahora están protestando en periodos actuales en España. Sí, bueno que tuvo en el gobierno de Mariano Rajoy es que finalmente, por fin, ETA se disuelve y entrega sus armas, desaparece como banda terrorista, y en su gobierno mejorará la economía de la crisis del año 2007-2008, que estuvo muy agravada en el periodo de Zapatero. ¿Qué pasará? Pues habrá una crisis de gobierno por corrupción en el PP en el año 2017-2018. Y es que primero hubo un caso de corrupción con el antiguo ministro Rodrigo Rato del PP y también el caso Gürtel con Bárcenas a la cabeza, porque se demuestran que hay financiaciones ilegales y caja B del partido con dinero negro en el que están diferentes
políticos del PP teniendo que presentarse en juzgado y declarar, entre ellos el propio Mariano Rajoy. El caso Gürtel del PP hará finalmente que salga una condena contra el Partido Popular en el que tenga que pagar una multa por corrupción dentro de su partido. Esto llevará a un malestar en España y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presente una moción de censura contra el gobierno de Rajoy y finalmente, para sorpresa de los españoles, gane esta moción de censura Pedro Sánchez con el PSOE a la cabeza, siendo nombrado así nuevo presidente del gobierno el 1 de junio de 2018. Aquí tenemos imagen del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, líder del PSOE. Hasta aquí, realiza una entrada en tu blog donde analices el problema del terrorismo en España durante toda esta etapa. Tenemos que ver el génesis y la historia de las diferentes organizaciones terroristas que hubieron y además también las asociaciones que han aparecido en defensa de las víctimas del terrorismo. En el punto 4 de la unidad vamos a conocer la normalización de la política internacional en España en todo este periodo. Vamos a conocer ahora qué sucederá como política internacional en España durante todo este periodo, y es que hubo una apertura al exterior, que ya sabéis que con el franquismo no la hubo, y el ingreso de España en la OTAN. El proceso de incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, a la actual Unión Europea, parecía exigir también la anexión a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La llegada de Calvo Sotelo al poder, que lo vimos anteriormente, supuso el inicio de este proceso de incorporación a la OTAN, que culminó el 30 de mayo de 1982 en medio de una gran oposición popular del PSOE. Aquí tenemos carteles de que el PSOE se negaba a la entrada de la OTAN y sin embargo luego cambiará de parecer y lo apoyará. Pero con el PSOE en el poder, como os decía, se consideró que sí debíamos de entrar en la OTAN por intereses nacionales y cumplió la promesa electoral de someter la permanencia de España en la OTAN con 3 condiciones. Lo primero, en este caso, que no integrase la estructura militar en la OTAN. Segundo, no introducir armamento nuclear en el territorio español. Y tercero, reducir la presencia estadounidense en nuestro país. Finalmente, desde el ascenso de los socialistas al poder, se prestó mayor atención a la política exterior, aumentando su presencia en el escenario mundial España. Vamos a ver ahora la adhesión a la actual Unión Europea en España. Y es que el PSOE estrechó lazos con los países que pudieran favorecer su entrada en la organización, con Francia, Alemania y finalmente Gran Bretaña. Además, adoptó duras medidas para sanear la economía y hacerla mucho más competitiva. El resultado es que el 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de Adhesión que entró en vigor el 1 de enero de 1986, convirtiéndose así en uno de los miembros de la Unión Europea, lo que se conoce la Europa de los 12 en el comienzo de la creación de la Unión Europea. Aquí tenéis el momento en que Felipe González firma la adhesión de España a la Unión Europea. Con su adhesión, España recibió importantes ayudas de la organización para modernizar las infraestructuras y proyectos empresariales en las regiones mucho más atrasadas de España. La modernización de la economía ha hecho posible un gran crecimiento económico en España, pero esto se ha conseguido a lo largo de los años, con un apoyo excesivo del sector de la construcción, además de un escaso incremento de los salarios a los españoles y españolas y contratos precarios que existen actualmente hoy día. El crecimiento además se ve frenado por la falta de inversión en España en investigación e innovación, lo que se conoce I+D. Y además también todos estos problemas se están viendo reflejados en la crisis que se vive actualmente. Ha ido mejorando poco a poco, se ha ido recuperando España, pero aún hay empleos precarios y no todo el mundo tiene las mismas condiciones económicas que tenía anteriormente antes de la crisis.
Todo este cambio de transición y democracia en España tras la dictadura franquista ha llevado a un intenso cambio social en España. Y el cambio demográfico, lo primero, y es que España por primera vez cada vez se está haciendo más vieja y con mucha más inmigración, que poco con la crisis se ha ido bajando, pero ha ido cambiando lo que es la demografía en España. Y es que el inicio de la transición coincidió con el final del periodo del baby boom abordado en el franquismo. Desde los años 80 hasta nuestros días, el descenso de los nacimientos ha sido vertiginoso. En 1981 se cruzó el umbral de 2,1 hijos por mujer, necesario para garantizar el reemplazo de las generaciones y también abordar así el pago de pensiones y tener la economía equilibrada. Pero hoy día la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer y sigue bajando. El aumento de la esperanza de vida ha llevado a un envejecimiento de la población española. En 1970, el 10% de los ciudadanos tenían más de 65 años. Hoy es el 17% de la población y se prevé que a mitad del siglo rebase el 30% de la población. El fin de la dictadura hizo que muchos exiliados volvieran a España y además del aperturismo y el crecimiento económico como puerta de Europa, han hecho que la inmigración crezca extraordinariamente a nuestro país. En el año 2000 la población extranjera suponía el 1% del total. En el año 2006 era el 10% y su tendencia es aumentar poco a poco. El cambio de las mujeres, y es que como bien sabéis, en el franquismo se incentivó que la mujer estuviera en casa como ama de casa y que tuviera hijos, y esto ha llevado al cambio a la democracia, a un cambio de mentalidad en la mujer en España. Con la aprobación de la Constitución del 78, las mujeres vieron reconocida su igualdad legal con los hombres. Se ha producido una incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral, así la población activa femenina ha pasado del 28% en 1975 al 46% hoy día. Es un número importante, aunque dista aún de la cifra masculina, que es del 69%. Este año 2018, por primera vez el 8 de marzo, se creaba una huelga femenina para protestar por los derechos de igualdad de las mujeres ante los hombres, porque es una realidad que siguen teniendo un salario más bajo o la incorporación del trabajo a la mujer es mucho más difícil debido a la conciliación familiar y al tener hijos. Además, también la tasa de desempleo de las mujeres dobla casi la de los hombres y tienen más dificultades para promocionarse y ocupar puestos de dirección, aunque estén capacitadas para ello. El 60% de los licenciados universitarios son mujeres, pero precisamente luego no tienen puestos de dirección en grandes empresas, ¿no? Además, asimismo, perciben salarios inferiores a los de sus compañeros varones, un 17% menos de promedio. Para evitar la discriminación de la mujer en el trabajo, se aprobó en el 2007 la Ley por la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La prolongación de los estudios y la incorporación de la mujer al trabajo explican el retraso de la edad para formar familia en España y tener hijos. Esta decisión muy importante a día de hoy. En los años 70 se contraía matrimonio con 23 años y el primer hijo se tenía más o menos con 25 años, teniendo más o menos una media de 3 o más hijos. Sin embargo, hoy se forma una familia más o menos a los 28 o 30 años y se tiene el primer hijo hacia los 31 años y la mayoría de las parejas decide tener solo un hijo. Esto ha hecho cambiar la vida en España. Y la mejora educativa, esto también se ha notado tras la muerte de Franco, y es que la atención de los gobiernos por la educación ha logrado elevar el nivel educativo en España. En 1975, la cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta. Esto era una realidad en España. Y solo el 57% completaba estudios primarios, la mitad de la población casi.
Hoy día, el 100% de los niños mayores de 3 años asiste a la escuela y el analfabetismo solo afecta al 2,5% de la población, a los ancianos, y el 14% de los españoles tiene estudios superiores, y esto cada vez va aumentando más. Se han logrado rasgos culturales y educativos grandes, pero se debe hacer frente a 3 grandes retos hoy día: la adaptación escolar a la numerosa población inmigrante que llega a España, superar el elevado fracaso escolar, pues hay un 30% de los estudiantes que no acaban la ESO actualmente, frente al 12% de los países desarrollados, y ajustar la enseñanza a tiempos actuales, generalizando el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Y como punto final a esta unidad vamos a conocer la Comunidad Autónoma de Andalucía, sus presidentes y toda su historia. Y vamos a conocer finalmente la historia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es que hubo un proceso autonómico tras la muerte de Franco para conseguir la autonomía de Andalucía, y es que en 1977 más de 1 millón de andaluces salieron a la calle de todas las provincias para manifestarse pacíficamente pidiendo un régimen autonómico para Andalucía. Ahí tenemos imágenes del momento y aquí podéis ver un vídeo de YouTube de ello. El 27 de abril de 1978 se concedió un régimen preautonómico para Andalucía, creándose la Junta de Andalucía. El primer presidente fue el senador socialista Plácido Fernández Viagas. Y vamos a conocer a los diferentes presidentes de la Junta de Andalucía. Como ya os he mostrado, Plácido Fernández Viagas estuvo a preautonómico, posteriormente fue Rafael Escuredo, luego tenemos a José Rodríguez de la Borbolla, después a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. Finalmente, actualmente, la presidenta actual de la Junta de Andalucía es Susana Díaz. Todos los gobiernos han sido socialistas en Andalucía. Siempre hasta ahora ha gobernado el PSOE. El 28 de febrero de 1980 se realizó un referéndum donde ganó el sí en todas las provincias excepto en Almería. Así, esto hará que el referéndum se pierda. Pero el 20 de octubre de 1981 se produjo un nuevo referéndum donde se dio el voto afirmativo por todas las provincias. Esto hará que el Estatuto de Autonomía de Andalucía haya estado vigente hasta el año 2007, año en que fue reformado. El 23 de mayo de 1982 tuvieron lugar las primeras elecciones del Parlamento de Andalucía y ganó por mayoría absoluta el PSOE, cuyo presidente fue Rafael Escuredo, que hemos visto anteriormente en las imágenes. Las instituciones andaluzas. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía se recogen los símbolos que identifican a Andalucía: el himno, la bandera y el escudo. Así, la Junta de Andalucía está integrada por, lo primero, el Parlamento de Andalucía, que es elegido cada 4 años, el presidente de la Junta, el Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. Recuerda que tienes que recoger un glosario en tu libreta con las palabras marcadas con asterisco. Tienes más enlaces a lo largo del PDF para tener más información sobre lo que hemos hablado. Finalmente, espero que hayas aprendido sobre esta unidad y nos vemos en la siguiente lección. ¡Adiós!